Muy buenas tardes, días, lo que sea, cuando nos estén viendo. Estoy con el psicólogo Gonzalo Priego Ruiz, tanatólogo. Esperemos tener una serie de pláticas para sensibilizar a los papás y a todas las familias de lo que pueden llegar a sufrir los niños prácticamente con la violencia. Hoy vamos a hablar como perros y gatos en la casa. Que Gonzalo es, hoy por hoy es algo, me asusta decir muy normal, porque el decir muy normal es que estamos normalizando la violencia en casa. ¿Qué está pasando, Gonzalo? ¿A raíz de cuándo explotó todo este tema tan terrible? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Un gusto, como siempre, estimado amigo, estar acá Gracias, platicando contigo ahora frente a cámaras de tantas cosas que nos pasan en la cabeza y los vamos platicando. Mira, podemos echarle, porque mucha gente le echa la culpa, porque no quiere asumir su responsabilidad a la pandemia. Todos te dicen, no, es que la pandemia, es que la pandemia, es que la pandemia. A final de cuentas, la pandemia, el encierro, el estado mental, porque fue un estado mental, a final de cuentas. ¿Y a qué me refiero a estado mental? No solamente la parte del virus, sino la parte de encerrarte, de no sociabilizar, de cambiar tu forma de trabajar, de ir a la escuela, en general de todo. Eh, pues nosotros le echamos la culpa a la pandemia cuando muchas veces lo único que hizo la pandemia es reventar lo que ya estaba mal. Explico de otra forma. Vamos a suponer que tú ya venías durante toda tu vida, y ya tenemos más de 30, durante toda tu vida, tú ya tenías una dinámica, el lunes hacías esto, el martes hacías esto, el jueves hacías esto, el sábado hacías esto, diferentes cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que la pandemia de golpe y porrazo te dice, bueno, aquí cerramos y 24/7 vas a vivir con una persona que tú de una o de otra manera convivías, pero probablemente ya tenías más un rol social que un rol afectivo. No sé si me estoy explicando. Entonces, obviamente, 24/7 empiezan a reventar, empiezan a ver los problemas, empiezan a ver los problemas de ansiedad, empiezan a ver los problemas de depresión. Estoy hablando primero de adultos. Empiezan a ver problemas de, como si te hubieras jubilado. ¿Y este quién es? O de nido vacío. ¿Y esta por qué hace esto? Porque ya teníamos muchas formas de ir sobrellevando eso. Y aquí quiero hacer una diferenciación. Una cosa es ser una familia funcional y otra cosa es ser una pareja. Entonces, que a final de cuentas, ¿qué es lo que hizo la pandemia? Que ahí fue cuando se empiezan a dar todos los casos de violencia, no todos los casos, sino que se van a las nubes los casos de violencia, los casos de abuso sexual, los casos de abuso de sustancias por parte de los padres, etc., 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 a raíz de la pandemia, pero porque corta toda una dinámica que llevabas toda tu vida sin cuestionarte si estaba bien o estaba mal, o si la persona que estaba junto a ti seguía siendo tu pareja, o ya había terminado esa pareja hace mucho, pero vamos que la familia socialmente funcionaba, no sé si me explico, porque teníamos actividades juntos, actividades de ir a deportes, de ir al cine, de esto, del otro. Entonces, dentro del rol social, dentro de la misma dinámica social, se va diluyendo la importancia de la pareja. Entonces, ¿qué es lo que hizo la pandemia? Te confronta con el otro, te aísla con el otro y pues ahí sí, ya no puedo evitarte, ya no puedo irme porque soy 24/7. Antes, como sea, como dices, tenías ese break, que es tu trabajo, salías. De hecho, creo que se disparó mucho los índices de lo que se conoce como el síndrome del quemado, el síndrome burnout, del burnout. Claro. Y, y entonces, aquí lo que me asusta es que ya no es culpa de nadie. Esto es culpa de quién es. Exacto. Porque al final es el hombre que acaba molestándose con su esposa.
La esposa acaba molestándose con el esposo, empiezan los moquetazos, se empiezan a decir de cosas. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, y tú estás partiendo de la postura que el hombre es el primero que violenta. Y si es al revés, porque también se dio. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. al final de cuentas, cuando sucede esta situación, este evento de la pandemia, pues hubo mucho fuera máscara. La violencia venía de todos lados y nadie sabía qué hacer. Y pues obviamente los niños empezaron a generar más conductas para compensar ansiedades. Porque imagínate que están encerrados, imagínate que no pueden salir al parque, imagínate que tenían un grupo de amigos que sociabilizaban. Bueno, acuérdate cómo bajabas tu estrés o tu ansiedad, que ni siquiera cuando nosotros éramos niños había el nombre, sino simple y sencillamente sociabilizabas con tus amigos de la cuadra, salías a jugar fútbol, te trepabas a un árbol, etc., etc., que ha sido un cambio muy brusco en la mentalidad de los niños. Y ojo, si tú haces una comparación o una comparativa entre nuestra infancia o la infancia de gente un poquitito más joven que nosotros y la infancia del niño promedio actual de cierto estatus social, te vas a dar cuenta que están atiborrados de actividades, pero no son capaces de elegir el juego. Los puedes llevar a ballet, los puedes llevar a gimnasia, los puedes llevar a tai chi, los puedes llevar a los repletas de actividades, pero no de algo que ellos disfruten. ¿Sí me explico? Tienen todo tan cuadrado y tan estructurado que muchas veces estamos perdiendo o evitándoles o negándoles la posibilidad de los niños de dejarlos ser, de dejar descubrir cómo son, qué son, explorar el mundo, explorar su propia mentalidad, sus propios sentimientos, su propio bienestar, qué les gusta, qué no les gusta. Están cumpliendo normas perfectas, pero no están descubriendo su ser. ¿Qué me preocupa de eso? Más adelante, ¿qué va a pasar con esos niños? Porque tú los puedes reprimir o los puedes conducir, si quieres llamarlo así. ¿Durante cuánto tiempo? 10 años, 15 años. Pero ¿y después? ¿Cómo van a manejar esa ansiedad que les genera? Y ojo, que pudiéramos empezar por un punto muy interesante. La ansiedad no es mala. La ansiedad es un mecanismo de adaptación que tenemos todos los seres vivos, llámese leones, tigres, cebras, ser humano. Es un mecanismo de adaptación que tenemos o de sobrevivencia, que nos va a dar tres respuestas: huida, congelarnos o atacar. Y ninguna es mejor que otra. Todo va a depender de la amenaza que tengas enfrente. La inteligencia emocional, ya me estoy adelantando, la inteligencia emocional implica saber cuál voy a utilizar ante la amenaza que tengo enfrente, pero a los niños no les están enseñando eso. De hecho, es la falta de inteligencia emocional en los padres la que hace que los niños no tengan inteligencia emocional para poderse controlar. Claro. Y nosotros debemos de ser los reguladores de los llamados berrinches. Pero no sabemos regular nosotros. Pero no podemos regular los nuestros. Haz un, ¿cómo se llama? Un estudio rápido la próxima vez que vayas a un restaurante, a un lugar donde haya niños. Ve cuántos están sin esto. Y ojo, que esto es una herramienta. Esta es mi herramienta de trabajo. Pero no son nanas, no son padres, no son madres, no es afecto. Pero sí hay una respuesta bioquímica en el cerebro, que los niños lo traducen como compensación, pero también como afecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros como papás no estamos manejando adecuadamente nuestras emociones y las emociones de nuestros hijos, pues muchísimo menos. No te puedo dar lo que yo no sé hacer. Es que como padre es muy cómodo hoy por hoy darles un dispositivo, tableta, teléfono y viva México. El único problema es que, bueno, ya ni siquiera es maternidad o paternidad subrogada.
Porque todavía eso afecta menos que los dispositivos. Porque pues al rato, pues muchos tienen hijos y pues y se los encargan a la tía, al tío, a la mamá, al papá. Pero hoy es mucho más fácil encargárselos al dispositivo. ¿Y qué pasa con las conductas eventualmente con estos niños? Okay. Imagínate que las dos grandes pandemias de la pandemia o previas a la pandemia, pero yo creo que más que de la pandemia, previas a la pandemia, pero parece trabalenguas, que la pandemia visibilizó, son dos. En niños, ansiedad y depresión. Esas dos son estados de salud mental que vuelvo al mismo punto. La ansiedad, como no sabemos manejar nuestras emociones, nos puede generar conflictos en la parte social, en la parte alimentaria, en la parte del sueño, en la parte de la atención y de la memoria, de la autoestima, porque todo se vuelve una cadenita, no está aislado la mente del cuerpo. A final de cuentas, tú habrás observado que cada día hay niños más pequeños que empiezan a padecer de colitis o de gastritis. Y tú dices, ¿de dónde un niño de 8 años tiene colitis o gastritis nerviosa? ¿Por qué? Porque los estados de ansiedad y los estados de estrés tienen un impacto directo, generan una consecuencia directa en el cuerpo. Y hay que entender algo, la mente no distingue cuando está en un estado de ansiedad qué es real y qué no. Se somatizan las emociones. Claro. Y somatizar, crean algo dentro, físico. Y la gente realmente no percibe el riesgo que hay en esto. ¿Qué va a pasar con esas generaciones? ¿Qué estamos creando? ¿Estamos haciendo monstruos? Pues más que monstruos, yo creo que estamos haciendo al contrario, gente demasiado débil, dependientes de los otros, dependientes de las opiniones, no les estamos dando las herramientas para afrontar la vida. Mira, si nosotros hacemos un repaso de la historia de nuestros papás a nosotros, la vida se complicó. De nosotros a nuestros hijos se va a complicar muchísimo más. Estoy hablando en situación económica, en situación familiar, en situación social. Si tú recuerdas antes, la economía permitía que solamente uno de los padres pudiera trabajar sin el mayor de los problemas. Ahorita los dos y vamos a seguirle dando porque no podemos con los gastos. En la siguiente, ¿qué va a pasar? Hablamos de la parte familiar, cómo es el núcleo familiar, cómo ha cambiado el núcleo familiar. Hablamos de la parte social, cómo nos relacionamos, de qué forma nos estamos relacionando. Es más, el celular, la tableta, los diferentes dispositivos, los niños los utilizan para sociabilizar más que con el que tienen al lado. Hay muchos niños o muchos adolescentes más que nada que ya establecen relaciones de amistad o afectivas virtuales. Oye, sí, tengo novio, tengo novia. Ah, sí, ¿y cuándo me la presentas? Pues cuando me conecte. ¿Cómo que cuando te conectes? ¿Nunca la has visto? No. Ah, pues vive en, no sé, en Canadá, en Argentina, en donde tú gustes y mandes. Ya no están generando vínculos afectivos, vínculos físicos. Ya se están yendo a la realidad virtual. Y el problema de la realidad virtual es que, pues, más allá de tener una pantalla, nunca vas a tener nada. Nunca vas a tener una red social positiva que cuando sucedan las cosas que desafortunadamente como proceso de vida tienen que suceder, alguna pérdida, y me refiero a alguna pérdida de trabajo, alguna pérdida de economía, alguna pérdida ¿cómo se llama? Algún familiar, no ver a alguien que venga y te apapache o que esté junto a ti. Va a estar en pantalla, pero me da lo mismo ver eso o ver cualquier programa. No sé si me estoy explicando. Eh, el tema, el tema de la, el tema de la violencia, entonces,
no solamente va a lo que escuchas, sino a lo que permites. Claro. Sí. Y estamos permitiendo que, pues prácticamente que estén ahí, que existan detrás de un mundo que es un mundo de papel. Y mientras tanto, siguen envueltos en un círculo vicioso donde el papá, la mamá se viven gritando y los niños reconocen los gritos como parte de un día a día. Al momento en que normalizan la violencia, pues seguimos con, no podemos erradicar algo que seguimos cultivando. Tú acabas de hacer un resumen perfecto del por qué los niños, que es lo que hemos estado platicando ahorita, por qué los niños pasan tanto tiempo en redes sociales. Porque es una forma, las redes sociales son una forma nada más de tratar de evadir o manejar la ansiedad. Acuérdate que platicamos del tema del manejo de las emociones. Las emociones las están manejando de forma muy negativa a través de esconderse detrás de un celular, de establecer un vínculo afectivo a millones de kilómetros, a cientos de kilómetros. ¿Por qué? Porque exactamente como tú dijiste, aquí se están partiendo el alma, papá y mamá, y de repente si yo me meto, me toca a mí. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mí. Exacto. Y como ellos están ensimismados mucho en su pleito, simple y sencillamente no me van a decir nada porque estoy callado. No estoy fastidiando a nadie, no les estoy pidiendo nada, exigiendo nada, molestando. Con el simple hecho de tener mis datos completos o estar colgado a la red de donde yo esté, pues voy a estar allá como un accesorio más. Pero el problema es muy fuerte. Recuerdo que le escuché a esta psiquiatra María Estepé, Rojas. María Rojas, y prácticamente lo que dice es que las redes sociales al final son una adicción que acaba curándose con prácticamente con los mismos medicamentos que se curan las adicciones por opioides o por lo que sea. Entonces, ok, tenemos un círculo de violencia, tenemos un mecanismo de escape llamado realidades virtuales, el Xbox, conectado en línea cualquier cantidad de horas, las redes sociales, el TikTok, que hoy por hoy es que es una red social de verdad de gente vacía. Mira, estoy tratando de ser lo más correcto posible. Sí, llegó al freno porque no era precisamente el adjetivo que iba a ocupar. Mira, la salud mental de los niños, cuando la relación es tóxica con los padres, mira, hay consecuencias como son inseguridad emocional, como es la ansiedad, que esto es lo que hemos estado mencionando, problemas de comportamiento, dificultades en las relaciones futuras y sobre todo baja autoestima. Comentabas ahorita de la ansiedad y la ansiedad solamente una forma de manejar la ansiedad es las redes sociales, pero no necesariamente es la única. Hablando solamente de niños, hay otra muy famosa, la comida. Tú ves cada día más niños con sobrepeso infantil. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, sí, por supuesto. Tú mencionaste, o sea, lo que hemos estado platicando es, manejamos la ansiedad, o los niños manejan la ansiedad a través de los dispositivos, pero también a través de la comida. Sigue siendo violencia. Claro. Y sigue siendo violencia. ¿Pero hacia quién? Hacia ellos mismos. Sí, por supuesto. No buscan qué hacer. Porque ahorita está súper de moda las 1,000,000 dietas con los 1,000,000 nutriólogos, pero nadie está viéndolo como lo que realmente es. Es un problema psicoemocional, porque están comiendo por ansiedad, claro, por alguna frustración, por ansiedad, Entonces, estamos llenándonos de gente obesa. Y dices, ok, es que sí, somos los gorditos felices. Vale, diga lo que sea, pero es una enfermedad. Y no se puede normalizar la obesidad porque es una enfermedad que viene con muchas más
enfermedades asociadas. Y fíjate algo muy interesante. Hace no muchos años se descubre en medicina china, yo practico acupuntura. En medicina china, desde hacía mucho decían que el intestino, el sistema digestivo, era el segundo cerebro, o era el primer cerebro. Hace no mucho descubrieron que hay una cantidad significativa de serotonina en el sistema digestivo, que implica que cada vez que tienes ansiedad y te comes un chocolate o algo, tu sistema de recompensa ¡pum! Explota y por eso, supuesto. Pero cada día vas a necesitar más. Y te lo pongo así de sencillo. Tú en un estado de ansiedad has conocido a una sola persona, tú o cualquier persona, ojalá alguien me dijera, yo sí lo conozco, a una sola persona que en un ataque de ansiedad o en un arranque de comer compulsivamente diga, ay, estoy en un proceso ansioso o estoy nervioso, no busco qué hacer, voy a comer una lechuga, una manzana, jamás. Te van a comer alimentos ultraprocesados, te van a comer chocolates, te van a comer cualquier porquería que incluso tenga exceso de componentes para que tú tengas el shot que necesitas. No sé si me explico, la subida. Sí, por supuesto. Sí, sí, como sí, una adicción. Sí. ¿Qué se debe, cuáles serían pues los síntomas? Eventualmente son muy evidentes. ¿Sí? Si están como perros y gatos en su casa, ¿qué deben de hacer? ¿Los papás? Sí. Porque claramente, si no se hace algo, esto va a repercutir en los niños y los niños eventualmente pueden llegar a tener problemas muy fuertes. Sí, los papás, de hecho, ese es uno de los grandes problemas que existe. Nadie quiere aceptar que necesita ayuda en algún momento. Y ojo, no tiene que ser con un psicólogo, puede ser un proceso personal donde tú mismo te involucres y digas, estoy mal en esto, tengo que cambiar esto, tengo que generar estos hábitos, quitar estos hábitos. Pero desafortunadamente, y te lo digo, es que ya me tienes hasta el gorro, es que tú también, es que... Ya estamos en una dinámica de violencia y ojo, todos piensan violencia hasta que hay golpes. No, cuando hay golpes, hubieron como 25 señales antes que nadie o que todo mundo pasó por alto, porque los golpes, digamos que es la parte más choqueante de la violencia. Pero antes hay gritos, hay silencios, o sea, porque el silencio también es una agresión y brutal, ¿eh? O sea, es lo peor que le puedes hacer a un niño es dejarlo de hablar. O sea, si tú dejas de comunicar con tu hijo verbalmente, o sea, le estás partiendo el alma a su niño, a su interior. Acuérdate, me llama mucho la atención cómo la gente a veces se ha vuelto tan sensible con los animales. Digo, a mí me gustan los animales, yo tengo animales y todo eso en la casa, pero con los niños son muy crueles. No se dan cuenta que al final terminan siendo seres en proceso. Y esos seres en proceso, tú eres responsable, ¿eh? Porque tú lo trajiste. Pero aquí hay a mí me fue peor. A mí mi mamá agarraba la chancla y me metía 3 fregadazos y listo. Sí, o te dicen, pero volvemos al mismo punto. Eso es normalizar. Tú lo dijiste, no yo. Es correcto. Tú lo dijiste. Ah, no, sí, te rompieron platos, te tiraron chanclas o cintarazos o aquí le llaman, no sé si conoce el chilip. No. Es el palito. Que no, que a mí me agarraba mi abuela con chilip o con cable de plancha o con lo que agarraron. Ok, sí, está bien. A ti. Pero ¿en qué momento tú empiezas a ser responsable y dejas de decir? Porque, ojo, que dentro del normalizar está echar culpas, no responsabilizarse. A mí me hicieron esto. Yo no lo quiero para mi hijo. Eso es ser responsable y dejar de hacerlo. Pero el ejemplo que tú pusiste, pero si tú dices, es que a mí me fue peor, ¿de qué estamos hablando?
Estamos normalizando la violencia. Violencia física, violencia psicológica. ¿Qué te gusta más que haya ahorita? Uy, yo creo que psicológica. Yo creo que psicológica porque como que nos quedamos a la mitad del camino. Ya no le, ya no agarro de piñata a mi hijo como mi papá me hacía, o mi mamá me hacía, o mi abuelo me Sin hacía. embargo, ese tipo de actitudes, de es esa mirada del nos vamos a ver en la casa o Gonzalo, realmente ya da miedo porque los niños Pero no de tienen nuestra época o de esta época. de esta época. Ok. Los niños ya no tienen ni voz ni voto, están sujetos a mentes enfermas. Y Digo, perdón, pero pues eso es lo que es, ¿no? Porque la pareja está enferma. La pareja tóxica es una pareja, es un papá y una mamá enfermos y toda esa toxicidad va para abajo con los niños. literal va para abajo. Literal. No se salvan, no hay manera de salvarse. Y fíjate que yo quiero suponer, y para que no se malentienda, lo voy a aclarar, no todos los niños estamos hablando, en este caso estamos hablando de niños cuyos padres están en una relación tóxica con violencia, Oh, sí, claro. porque del otro lado tenemos al niño emperador, que no tiene el menor de los límites, ya sé lo que se le ocurre. Con los padres de algodón. Exacto. Bueno, ajá, exactamente. Pero el tema es, ok, voy bajando la violencia, pero siempre va a haber un eslabón, el eslabón más bajo o el eslabón más débil. ¿Y qué sucede con eso? Hay una pandemia que es brutal, y te digo que desde el 90 y pico que empecé a estudiar psicología, una de las materias nos ponía a hacer en ese entonces recortes de lo que salía, de los casos de todos los días, el suicidio. Yucatán tiene uno de los primeros lugares durante veintitantos años de suicidio, y no veo, no sé si se puede decir esa palabra en el aire. No importa. La editas, ok. Ajá. Y nadie, no he visto, perdón, no he visto ninguna autoridad. Digo, no estoy tirando pedradas hacia ningún color, pero no he visto una sola autoridad que realmente plantee un programa para atacar eso. Y te voy a hacer una observación, Abraham. Cada día la edad va bajando. Que tienes niños de Mencionas 10 que años, la ansiedad, 11 años. uno de los resultados de la ansiedad es el escape. Por lo tanto, pues la forma más práctica es decir adiós. Y claro, y ojo que no estoy diciendo que todos los que tengan ansiedad tienen que, pero sí es un factor de riesgo de acuerdo a todo lo que está viviendo el niño, cómo lo está interpretando y las diferentes situaciones que puede tener. Pero sí, ese es un tema muy complicado, porque cada día estamos viendo edades más cortas, donde toman una decisión tan complicada. ¿Y por qué complicada? Porque de entrada no han llegado ni siquiera al pensamiento abstracto, no tienen ni siquiera la idea de qué es lo que está sucediendo. Ellos solo lo único que quieren es dejar de sufrir, dejar de sentir. No tienen idea de el concepto abstracto que significa el fallecer. Es un tema muy complicado. ¿Qué es lo que más sufre un niño en una casa donde papá y mamá viven agrediéndose verbalmente? Yo creo que tiene que ver el rol. Ojo, depende del número de hijos, va a haber un rol, pero los roles más predominantes comúnmente lo hace el mayor, pero no necesariamente, o sea, puede variar, pero en un promedio común,
El hijo que trata siempre de mantenerlos juntos, que trata de hacer todo perfecto para que papá y mamá no... Ojo, que se está asumiendo una responsabilidad que no le corresponde. El hijo que para desviar la atención, entre papá y mamá se están peleando y se están armando el relajo, voy a ser el revoltoso de la casa. Entonces se van a voltear y se van a unir para castigarme, regañarme, lo que me tengan que hacer, pero ya les rompo la dinámica. O también incluso el hijo que se vuelve muy enfermizo, porque a través de la enfermedad, ojo lo que te estoy diciendo, a través de la enfermedad, yo voy juntando esa relación que ya no existe. ¿Sabes? Es mucho, es mucha carga para un niño, porque, yo se lo explico a mis hijos, ustedes tienen que vivir su infancia, porque es la parte más valiosa, o no más valiosa, pero es, digamos que, la primera etapa de su vida, pero no solo la primera etapa de su vida, sino que además son los cimientos. Una casa sin cimientos se cuartea fácil. Y la infancia, y esto lo digo a título muy personal, la infancia la tenemos que defender aún de nuestros hijos. ¿Y por qué aún de nuestros hijos? Porque ellos van a querer ver redes sociales, cosas que no tienen, que no deberían de, porque su cerebro todavía no está en esa etapa, porque ellos van a querer hacer otras cosas. Yo no soy amigo de mis hijos, y eso es lo que todos los papás tienen que entender. No tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Amigos van a tener un montón, y los pueden echar a perder todos ellos. Papá o mamá, me he topado yo. mucho con esa personalidad. Papá o mamá, yo. No es mi hijo, y se regocijan al momento de decir, es mi mejor amigo, es mi brother. No, brother, no es ni tu brother ni tu amigo. Y eso es violencia. Hijo. No te estás haciendo cargo de él. Es tu hijo. Sí. Y de hecho, este mensaje existía en una persona bastante cerca en mi familia. Yo decía, eso está mal. Por todas las que lo quieras ver, eso está mal. No son nuestros amigos. Mi hija nunca va a ser mi super brother, va a ser siempre mi hija. Porque si no, no puedo ser juez y parte a la hora de poner límites. Entonces, esto es así porque así debe de ser. Pero es que tampoco estás asumiendo tu rol. Entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? No estás asumiendo tu rol, porque yo me veo como amigo de mis hijos, y quieres oír algo peor, vamos a la yugular. Qué mal tienes que estar como adulto. Qué mal tienes que estar socialmente como adulto. Para que tu mejor brother sea... tengan que ser tus amigos. Discúlpame, pero no. Tienes que estar tronado socialmente, que eres incapaz de establecer una o dos personas para que sean tu círculo social. No digo 50, una o dos personas con las que sales a tomar el café, los tragos, lo que tú quieras. No puede ser. Significa, para que veas cómo viene la cosa, qué mal estás, que necesitas a tu hijo agarrarlo cautivo y hacerlo tu amigo. Este tipo de parejas, este tipo de ambientes familiares, deben de seguir, o realmente lo más sano es separarse. Aquí la cosa va a ser qué tanto se pueden responsabilizar. Yo estoy totalmente de acuerdo que todas las personas, en el momento que deciden hacerse responsables, tienen todas las posibilidades de lograr algo. Significa cambiar hábitos, significa cambiar perspectivas. No vas a cambiar como persona, pero sí puedes cambiar como hábitos. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo, hablando de la ansiedad, no es lo mismo que yo maneje la ansiedad y que cada vez que tengo un ataque, o no un ataque de ansiedad, sino que estás inquieto, te pongas a saltar el refrigerador, vas y abras el refrigerador, a que tú salgas a caminar, a que tú salgas a correr. No sé si me estoy explicando. Uh-huh. Hay diferencias. Volvemos al mismo punto. El manejo de las emociones, el manejo de la ansiedad realmente es el tema. Si estás dispuesto a cambiar tus hábitos, adelante.
Pero si no, o sea, si ya lo intentaste y todo eso, es mejor una buena separación a un mal matrimonio, porque de alguna forma estás condenando a tus hijos a repetir los mismos patrones o que tengan muchos problemas a la hora de socializar. De hecho, de no hacerse, pues no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eventualmente la liga va a reventar y la separación va a ser muy brutal. Sí, totalmente. Y es ahí donde seguimos sin hacernos responsables y alguien va a pelear cosas completamente injustas. ¿Por qué? Porque nunca es culpable de nada. Ajá. Cualquiera es culpable. Yo no soy responsable. Por eso hago la diferencia entre la palabra culpable y responsable. Culpables son todos. Pero responsable tendría que ser yo. No. Y aquí es donde entra a ese narciso que traemos dentro. Te cuento un cuento. Todos piensan que los narcisos o los narcisistas son hombres. Hay narcisistas mujeres. Y hay narcisistas madres. Y créeme que son las peores. Pero ese es cuento largo. Eso es esa es otra sentada, porque sí, hay mucho de dónde cortar. Ese es un tema muy complicado. Y muy terrible. Sí, y muy terrible, porque ya déjate de este padecimiento, porque cuando cortas el vínculo, pues sale bye, te blindas y de lejitos, ¿no? Pero los hijos, seguimos con la violencia en los niños. La depresión, hoy por hoy, entiendo que debe de ser tratada muy rápido, porque pues de hecho, se trata de evitar el medicamento para la depresión en los niños, hasta donde estoy entrado. Pero, hoy por hoy, sé de buena fuente que hay muchos niños medicados. Sí. Y ahí volvemos al mismo punto. Muchas veces dicen, no, es que el psiquiatra me mandó tal cosa, porque los psicólogos pues no podemos medicar. O sea, dentro de nuestra formación no está la farmacología, pero el neurólogo, el psiquiatra, el psiquiatra en este caso, porque yo lo he escuchado, les dice, este medicamento es para controlar los estados de ánimo, porque bloquea tal cosa, lo que sea. Pero desafortunadamente volvemos al tema, los papás buscan culpables, no se hacen responsables. Por lo consiguiente, y te digo porque yo he platicado, bueno, en algún momento me dio clases en diferentes momentos psiquiatras, y platicando en corto, platicando en clase, o alguna vez que tuve la oportunidad de verlos trabajar, hace muchísimos años, decían, es que hay que hacer este cambio, pero los papás agarran la pastilla y la pastilla es mágica, no hay cambio de hábitos. Entonces, allá iba. Ahorita hay un sinfín de gente dentro de comunidades de niños de alta demanda. Y ahí fui a meter la nariz, a saber que es de alta demanda, porque déjame te digo que la mía, pues caray, chispas, tuvo doble, yo creo que ya le tocó batería de litio. Entonces dije, ¿será de alta demanda mi hija? Y muy preocupado, porque uy, qué terrible, tiene mucha vitalidad. Y decía, no, gracias a Dios, tengo una hija sana, feliz, porque está creciendo con tiempo de parque, con karate, con actividades extracurriculares, que es formación, por un lado. Hombre, de sentarse en un parque a comer un helado. Pero a lo que voy es, ¿cuántas personas, cuántos padres o madres, es que esta chiquita, es que este niño no se calma, que esto... Entonces, no van con un psicólogo, suben la escalera completa, ¿sí? Tal cual, agarran el elevador
no suben la escalera. Y yo es como veo las cosas. Ir al psicólogo es subir la escalera. Ir al psiquiatra es tomar el elevador. ¿Por qué digo esto? Porque entonces voy con el psicólogo, le expongo mi versión de por qué el niño está mal y yo estoy bien. Y 2 gotitas de clonazepam y por allá. Ujú. Entonces tienes a tu hijo medio sedado, medio tarugo, medio bruto, ¿sí? Pero tú estás feliz porque ya lo ves normal. Cuando el niño es niño, el niño tiene que jugar, Y está el haciendo niño cosas de tiene que niño. oxigenarse para que toda su red neuronal se siga formando. Los niños tienen esos requerimientos porque somos humanos. Y cuando toman estas decisiones que están tan mal, pero las están apoyando. Fíjate, y fíjate, acabas de decir algo muy interesante. Y yo te preguntaría, ¿el sacarme a mi hijo con un medicamento no sería violencia? No le estaría partiendo el alma porque ya no le estoy gritando, ya no le estoy haciendo nada, lo estoy volviendo un zombie. Y te vuelvo a comentar lo de la parte del psiquiatra porque es muy importante entender esto. Malentienden y lo comento porque yo lo vi. Van al psiquiatra los papás, el papá les dice, van a tomar esas 2 gotitas, 3 gotitas, 20 gotitas, lo que sea, del medicamento que sea. Pero tienen que cambiar esto, tienen que hacer esto, tienen parte de lo que tú dijiste y otras cosas más. Y los ven 2 meses. ¿Sabes qué hacen los papás? Solo darle las gotitas. Claro. Entonces, son papás que no son responsables de sus hijos, pero sí están buscando culpa. Alguien, algo pasó y simple y sencillamente endoso la responsabilidad a un fármaco de yo enseñarle a mi hijo a manejar sus emociones. La pregunta sería, ¿debería de alguien ir a un psiquiatra o el psiquiatra debería de recibir a través de un psicólogo? Porque creo que los enfoques de consulta son, bueno, hasta los precios. Porque un psiquiatra, al momento de ser mucho más continuo, pues los precios de un psiquiatra, de una consulta, son mucho más bajos para que uno pueda ir por lo menos una vez a la semana, estar dando seguimiento, terapias, controles, observación. Cuando uno llega cuando uno llega al psiquiatra, va a ser, te escucho, dime, aquí está tu receta, te veo en 2 meses, te veo en un mes, y viva México. Entonces, al momento en que el medicamento se convierte en el paliativo para que se tranquilice, ya el problema, literal, el problema ya quedó cincelado en piedra. Pero es que ahí es parte del tema que estás comentando. Son padres que no se hacen responsables de sus hijos. Entonces lo puedes llevar si quieres a misa de sanación y no vas a pasar nada, porque tú como padre no estás siendo responsable de tu hijo. A final de cuentas, digo, hay, incluso no todos los psicólogos son terapeutas, hay una formación detrás de eso, porque todos piensan, es psicólogo. No es cierto, hay psicólogos que trabajan en recursos humanos, en la parte laboral, hay psicólogos que son educativos y hay psicólogos que somos terapeutas. Con el psiquiatra, bueno, la diferencia con el psiquiatra es que ellos tienen herramientas, otras herramientas que son la farmacología. ¿Qué sucede? Es como que yo te dijera, qué es más útil? ¿Una cuchara o un tenedor? Depende de lo que vayas a comer. 1, 2, la diferencia o sea, cuál yo te aconsejaría más, un psicólogo o un psiquiatra, es
depende con quién te sientas más cómodo. O sea, ahí es la clave de todo, es tú con quién te sientes más cómodo, porque tú tienes, a final de cuentas, tú te vas a abrir, desnudar como persona ante otra persona, ante un profesional, y necesitas establecer ese vínculo. Entonces, la permanencia de esta violencia entre los padres en una familia, también la podríamos atribuir a una gran parte de responsabilidad. Sí, sí, claro, porque a final de cuentas No lo vuelvo a hacer, no voy a son cambiar, capaces. no lo vuelvo a hacer, voy a cambiar, y al final Espérame, no y lo que haces dijiste hace un absolutamente rato, nada. ni siquiera es no vuelvo a hacer y no vuelvo a cambiar. Simplemente te compré esto y punto, te lo compensé en mi cabeza. Ni siquiera me atrevo a pensar que estoy mal. O simple y sencillamente te lo mereces. O sea, hay muchas dinámicas. O tan sencillo, vengo del trabajo frustrado o frustrada, porque se da parejo, y reparto gritos o insultos o golpes o lo que, de acuerdo a cada quien, me desahogo ya. Y es un patrón de conducta que yo aprendí. Se acabó. O sea, no, tú estás hablando de la parte de arrepentimiento. Cuando un padre ya está sensibilizado o cuando un padre ya está siendo consciente que sus heridas emocionales de la infancia están repercutiendo en sus hijos, pero la mayoría no. La mayoría están en un eterno sueño sin gotitas como las que tú dijiste, porque están en la parte de, pues no lo sé, de ansiedad, de su misma ansiedad, cómo manejan la ansiedad, que sí a través de la comida, a través de las compras, a través del sexo, a través de N cantidad de distractores. Pero pues, bueno. Gonzalo, ¿qué podemos decirles a estas personas que deben de hacer si se encuentran en un cuadro de esta naturaleza? Okay. Digo, por ejemplo, aparte de que, no sé, que tus redes sociales las vamos a poner, okay, te pueden hablar, pero ¿qué deben de hacer? Apunté unas pequeñas sugerencias y a final de cuentas está dividido en dos. Lo primero es para bajar la ansiedad en los niños. Luego vemos la parte de que soy violento o no soy violento. Vamos por partes. ¿Qué me interesa hoy por hoy? Que el niño baje su nivel de ansiedad o que le vaya disminuyendo su estado depresivo. Independientemente que si yo ya acudo a un especialista, si ya recibo un medicamento, estas estrategias sirven de apoyo. La primera, control de tecnologías. La tecnología, llámese tableta, llámese celular, sobreexpuesto en un niño ansioso, lo único que va a hacer es empeorar el cuadro. Final de cuentas se sobreestimula su cerebro. Y recuerda, creo que lo platicamos hace un ratito, el cerebro no distingue entre lo real o lo imaginario, sobre todo en un estado ansioso. Número 2, actividad física. Tú mismo lo dijiste, el salir al parque, el ir a caminar al estadio, lo que tú gustes y mandes. Número 3, establecer rutinas. Rutinas porque eso le va a dar seguridad a los niños. Rutinas de levantarse, rutinas de acostarse, rutinas de comer, rutinas en general. 4, crear un ambiente seguro, en un ambiente donde el niño no sienta que está siendo agredido o que está a la expectativa de lo que puede pasar. Y esto es muy importante porque muchas veces el niño está pensando que algo va a pasar. Imagínate que todo el tiempo, fíjate algo muy interesante. ¿Sabes cuáles son las primeras? Son dos cosas que tienes que notar para ver si, digo, coloquialmente, si tu hijo tiene un proceso de ansiedad. La primera, su ciclo de sueño. Si está durmiendo bien o está durmiendo mal. Si se te levanta a la medianoche, si se te levanta con terrores nocturnos, eso es lo primero. Y lo segundo, si tu hijo ya empieza a ir a la tienda o quiere ir a, no voy a decir el nombre de la tienda, a ver qué compra.
Esos son indicadores de ansiedad, sí o sí, ¿eh? No hay vuelta de hoja. El sueño y la compulsión por querer buscar, ver qué va a comprar. Por la descarga de serotonina. Claro. Y lo del sueño es, o sea, cuando tú tienes el sueño interrumpido, ya sea adulto, sea niño, es sí o sí señal de cortisol alto, que ese es otro paquete, que es la hormona de la ansiedad. Pero bueno, luego lo hablamos. Esa es la primera parte. La segunda parte son comportamientos saludables. Y ahí estamos hablando no solamente desde la alimentación, estamos hablando desde la forma en cómo nos vamos hablando. Y eso es independientemente que tú como adulto recibas o busques ayuda. Tu primer compromiso es con los niños. La niñez, la infancia, hay que protegerla con uñas y dientes, porque tenemos un montón, toda una máquina que nos quiere cambiar la estructura de nuestros niños. Necesitamos, sí, necesitamos tener niños sanos, niños seguros, pero niños en paz. Luego, si tú decides la terapia para el trabajo emocional, y sobre todo fomentar la comunicación. Eso sería a grandes rasgos las recomendaciones que yo les podría dar. Pues yo creo que tenemos muchos temas que vamos a tener que, Con gusto. sí, que por supuesto me lo aceptas, Por supuesto. Poner sobre la mesa, porque creo que la niñez se lo merece. Necesitamos darles voz. Sí. De entrada, por ejemplo, ahorita ya hablamos de, no sé si puede decir la palabra, cuando se quitan la vida. Ajá, claro. El cortisol, el manejo del cortisol, y algo muy interesante, y esta es una trampa que nadie se da cuenta. Todo lo que dijimos el día de hoy, toda la gente que te está viendo, está pensando en sus hijos. No, pero piensen en ellos. Que piensen en ellos cómo fue su infancia, que piensen en ellos cómo repercutió. Que podrá ser otra sentada. Porque esa es una herida de infancia. Las heridas de infancia. Y no veo ni para cuándo vamos a tocar esa. Ahí quedamos. Pues, Gonzalo, muchas gracias, Gonzalo. Espero que esto sea el principio de una serie de, pues, pues de cápsulas que permitan a la gente entender que esto es una prioridad. Sí, tal cual. Así es. Un gustazo. Pues, una vez más.